Buenas noches para todos. Es una alegría estar este domingo con ustedes. Bienvenidos al Gran Desconocido. También les mandamos un saludo enorme en el nombre de Jesús a todas aquellas personas que no nos ven en esta transmisión a través de Coronum TV el día domingo, sino que nos verán durante toda la semana y que van a compartir con aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra del Señor. Hoy tenemos una invitada muy especial. La quiero mucho, profundamente. Me parece que es una mujer con un corazón genuino en el servicio del Señor, pero tiene algo muy bonito y yo le llamaría la pasión por amar al Señor con todas las fuerzas del corazón, del alma, de la mente, del espíritu, con todo su ser. Y yo creo que el Señor ha recompensado esa pasión en la vida de esta mujer, en la vida de esta sierva del Señor. Ella se llama María Camila Giraldo. Cami, bienvenida al Gran Desconocido y qué bueno es que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy rico estar acá. Un llamado del Señor. Él me trajo hasta acá. Dijo que me invitaras. Sí, así es. Cami está casada. Su esposo Miguel acaba de tener una niña. Está muy pequeñita, tiene 2 mesecitos, la hermosa Emilia, y ha sido una experiencia muy hermosa y también es muy bonito porque ella pertenece a nuestra comunidad, a Corunum, y creo que nos va a compartir cosas muy interesantes. Cami, tú empiezas, por lo que me contabas, incluso conversábamos antes de la entrevista, empiezas con una sed muy grande de Dios a temprana edad. ¿Cierto? Digamos que no es lo normal, sobre todo en las historias que hemos conocido, pero digamos en ti había una pasión grande, 1 por lo sobrenatural y 2 por Dios. Cuéntanos un poquito en qué consistía esa sed, en qué consistía esa búsqueda y finalmente cómo se da ese encuentro con el Señor. Sí, bueno, como te contaba, desde muy chiquita, a mí me encantaba ver películas de terror, me encantaba buscar todo el tema sobrenatural, me gustaba leer de leyendas, de mitos, me gustaban mucho los temas de liberación. A mí nunca me daba miedo ver películas de terror ni nada, me encantaba que me contaran todas esas historias. Digamos que en ese momento no conocía pues que Dios también era tan sobrenatural, pues solamente en el punto de la liberación, ¿cierto? Y me encantaba. Bueno, así como que pasé hasta la adolescencia, más o menos yo tengo 27 años, más o menos hace 5 años, conocí pues como de los grupos de oración, empecé como a entender el tema de los carismas, ¿cierto? Tenía unas primitas en Lazos y me contaban historias y yo era fascinada, pues eso hacíamos pijamadas y yo era feliz que me contaran todas las historias. ¿Qué te gustaba de esas historias? Es decir, ¿te atraía era la cercanía de Dios, la acción sobrenatural, como que vos decías, hey, Dios es real, o qué te atraía de estas historias? Todas las anteriores. Me parecía fascinante que la vida no fuera como simplemente lo que nos cuentan, ¿cierto? Pues estudiar, trabajar, aunque pues eso es muy bonito, pero yo como que quería algo más, siempre tenía esa sed, ver que Dios, que era infinito, que era el Todopoderoso, pues se interesaba por nosotros, ¿cierto? Como que podía ser parte de nuestras vidas. Para mí eso era impresionante, eso era increíble. Yo de verdad que era como anonadada, yo pues, pero esta gente ¿cómo hace? O sea, ¿uno qué hace para que le pase eso? ¿Cierto? Incluso te contaba que cuando llegué a Corunum, yo escuchaba los testimonios, iba a los grupos y yo decía, pues esta gente, ¿cómo hace? O sea, ellos son demasiado especiales, yo sé que a mí no me va a pasar. Yo decía, como muchas personas seguramente dicen, ¿cierto? Que uno lo escucha mucho. Y yo decía, pues por lo menos yo quiero estar cerquita de esas personas que les pasa. Pues yo necesitaba a Dios en mi vida. Digamos que ahí estás sembrando algo muy importante
que incluso es principio de la fe, que se llama expectativa. Había una expectativa en ti como, ¿qué es esto tan interesante? Incluso había un deseo que pasase en tu vida, que estas manifestaciones, el conectarse con Dios, el saber que es cercano, que Él se manifiesta, que lo podemos sentir, no solamente espiritualmente a través de la fe, sino incluso que la fe rompe el velo de la carne para hacerlo sensible. Y digamos que esto es muy bonito. Cuando entonces das el giro y dice, venga, ¿será que esto también es para mí? Cuando empieza a cambiar ese chip como, hey, quizá no son tan especiales, mira lo calamidad que son personas normales, porque mucha gente cuando lo ve a uno dice, no, tú eres súper especial, y lo que yo veo o lo que uno ve es como su propia miseria, su propio pecado, su propia nada, y cuando empiezas a hacer como el cambio como, esto también es para mí. Sí, bueno, no, yo cuando ya como que me involucré y me metí acá en la comunidad, yo empecé a buscar pues ya como muy enfocada pues en el Señor. Entonces empecé a leer muchos libros de santos, empezaba a leer la Biblia. Claro que la Biblia al principio yo no la entendía, pues me cansaba porque yo no la entendía realmente. Entonces leía muchos libros de santos, Ignacio Larrañaga, o sea, yo me leía de todo y todo el día. Yo creo que yo ni siquiera estudiaba mucho en la universidad. El Señor me dio la gracia porque yo estudiaba un día antes para el examen, y pues yo estudié Derecho, que uno le toca memorizarse miles de cosas, y yo estudiaba con cantos gregorianos y todo, pero yo quería, ¿cierto? Yo quería conocer al Señor, yo como que no me podía despegar. O sea, no que tu dormía. obsesión realmente empezó a ser el Señor. Sí. Pero pues no lo estaba buscando donde era, porque digamos que ahí como que lo quería entender desde lo intelectual, como desde afuera o desde los testimonios, porque también entonces me la pasaba buscando testimonios y como que buscando fórmulas. Como la clave, es decir, venga, así como cuando uno va a la universidad, ¿cuál es la clave para aprender esto? Como, no sé, experiencia de Dios para dummies. Denme en el manualito, Sí, ¿qué hicieron ellos que yo pueda hacer y replicar? Exacto. Entonces yo escuchaba todos los testimonios y yo anotaba todo, y tengo cuadernos así llenos de cosas. Entonces yo como que intentaba todos los métodos. Entonces es examen de conciencia todos los días, y yo hacía el examen de conciencia todos los días, hacer el rosario todos los días, hacer las oraciones de Santa Brígida, las que son un año, que duran media hora. Yo hice eso. O sea, yo hacía todo, Eucaristía diaria, pero todo al mismo tiempo. O sea, te estoy diciendo que rosario, o sea, yo buscaba la fórmula. Y esperabas que pasase ese encuentro Sí, con el Señor. Sí, lo buscaba, y yo sentía que ya lo estaba viviendo, pero después me di cuenta que no, cuando lo viví realmente. Fue cuando ya abrí mi corazón. Fue muy raro porque el Señor me tuvo que, no sé, como despojar de muchas cosas. Él le tocó trabajar en mí, como quitar varias cosas, varios conceptos. Pues imagínate cuántos conceptos me tenía que quitar, porque cuántos me había creado. Entonces fue en un momento que yo fui capaz como de abrirle mi corazón de par en par, de sentirme absolutamente necesitada de Él, que lo encontré, que lo pude sentir. Ya en ese momento estaba pasando por un momento difícil en mi vida, pero ya con él, ya a mí me parecía pues como que ya, listo. Cami, contanos de ese momento. ¿Cómo llegamos a ese momento? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué experimentaste? Y cómo incluso experimenta una necesidad. Porque has dicho algo muy importante, y es, tú lo buscabas, orabas, ibas a la Eucaristía diariamente, leías libro de santos, estudiabas lo mínimo para dedicarte realmente a estudiar las cosas del Señor, estudiabas la palabra, como dices tú, todo al mismo tiempo. Pero incluso uno podría caer, ¿cierto? Y yo lo he visto, sobre todo quizá personas que nos están escuchando aquí, como en cierta religiosidad, que es buena, ¿cierto? Pero que muchas veces nos empieza a tocar nuestro corazón y nos sentimos bien, yo me porto bien. Y tú dices algo interesante, y es una clave, es que a medida que tú te acercabas al Señor, se sentía uno más vacío. Tú lo dices con una palabra muy bonita, necesitado. Me sentía necesitado. ¿Cómo entonces se da ese encuentro con el Señor de manera sobrenatural?
ese encuentro con el Maestro, con el Espíritu Santo también. Quizás nos vas a contar muchas cosas. ¿Y de dónde fue? ¿Cómo fue? Bueno, ese primer encuentro fue en mi habitación. Todavía pues vivía con mis papás. Yo simplemente prendí una velita y me puse a hablarle a Dios. Yo creo que yo había estado como enojada con Dios y nunca se lo había dicho, porque le tenía como respeto. Yo lo veía como tan por allá que no lo sentía como cercano. Pero ese día yo estaba como tan mal que yo le dije todo. Yo le dije: mira, Señor, eso me molesta, vos por qué sos así, porque, o sea, le dije todo lo que sentía, le abrí mi corazón de par en par, me postré ante él y, y me acosté en mi cama, normal. Fue muy hermoso porque entonces yo pues antes de dormirme, pues igual yo en la cama seguía orando, ¿cierto? Seguí orando y bueno, y me pasó algo muy teso que todavía pues yo ni siquiera entiendo, pero yo no sentía mi cuerpo, era como si estuviera literal volando, no me pesaba, no me importaba nada, era como si estuviera en otra dimensión y yo sentía que estaba con Dios. Pues lo escuchaba, no lo escuchaba audiblemente, yo digo siempre que yo lo escucho en mi corazón, como con una certeza, es algo que no sé explicar muy bien, pero yo lo escuchaba y me respondía todo. O sea, era como estar hablando aquí contigo. Yo le preguntaba varias cosas de mi vida y yo como pues, en serio le estoy escuchando, o sea, en serio me está pasando. Era algo muy hermoso y yo sentía como un gozo impresionante, sobrenatural. Yo sé que pasó tiempo, pero yo no supe cuánto tiempo, perdón. Cuando ya como que pude salir de eso, pues no era algo obligado, ¿cierto? Sino como que ya salí, miré la hora, habían pasado demasiadas horas, yo había estado ahí con el Señor, literalmente. Y para ti era un par de segundos, me imagino, era muy Sí, corto el tiempo. sí, era muy corto, me sorprendí cuando vi la hora y yo pues ya está de madrugada, yo no puedo creer esto. Y eso mismo me pasaba cada que me iba a dormir. Entonces yo anhelaba demasiado que pasara el día rápido para poder llegar y sentir lo mismo. Yo decía: pues en serio esto me está pasando. Y otra vez el Señor, yo volvía a sentir lo mismo, que Él me cargaba. Y así estuve más o menos mes y medio, cada noche. Mejor dicho, irte a dormir para ti era como, Señor, que llegue la noche para experimentar eso. Y sobre todo los que han experimentado como ese abrazo del Señor o esa, ¿cómo diríamos? Es que suena un poquito extraño, como ese éxtasis o esa presencia del Señor que quita el tiempo, quita el sueño, quita el hambre. A mí me ha tocado ver muchas personas que incluso han dejado de comer más de 7, 8 días después de una experiencia de estos y es un gozo muy grande, es una alegría, es como dice la palabra en el libro del Apocalipsis, el amor primero, ¿cierto? Y me imagino que en ese mes pasaron muchas cosas, Cami, ¿cierto? Creo que tu vida cambió, no sé, 360 grados, me imagino. Impresionante. Yo parecía una loca, yo creo. Yo solamente ponía música de Dios todo el día y cantaba durísimo. O sea, después le puedes preguntar a mi familia. Yo creo que ellos me miraban como, esta niña, ahora sí, se enloqueció. Yo le decía a mi mamá, y yo: mami, es que Dios me habló, o sea, yo estuve con Dios. O sea, yo no lo podía creer, yo era demasiado feliz. Pues le contaba a mi familia ella porque yo decía: será, yo no sé si es que me enloquecí, yo no sé, pues en un primer momento es como muy raro. Pero también entonces, como tú decías, ese mes empezaron a pasar muchas cosas. Yo creo que ahí el Señor se volvió realmente el centro de mi vida. O sea, yo como que, bueno, aquí esto era lo que yo estaba buscando, ya, diríjame usted que yo hago lo que yo le decía mucho. Si usted me dice que yo me tire de un 10º piso y que no me va a pasar nada, yo le creo, pues dígame lo que quiera. Y empecé a sentirlo de forma sobrenatural, físicamente. Yo te contaba que yo un día llegué a la casa y yo sentí como que había alguien.
fue muy extraño. Uno sabe cuando hay alguien, ¿cierto? Cuando uno llega a un lugar, uno siente que hay alguien. Y yo llegué y yo, mami, ¿dónde estás? Nadie respondía y yo, literal, busqué por toda esa casa, cada baño, en cada cuarto, y no había nadie. Y yo como, esto tan raro, pues, no entendí. Me pasó varias veces y yo no entendía, porque yo sentía como una cosa en el cuerpo, como una cosa rara, yo no entendía realmente. Y yo no había escuchado pues que alguien contara eso, ¿no? Entonces, después me empecé a dar cuenta que pasaba cuando alguien estaba orando, o cuando yo iba a empezar a orar, o cuando el Señor quería que yo me sentara a orar. Y me pasaba en diferentes lugares, pues en la universidad, en Es decir, casa. como si la presencia del Señor te estuviera llamando. Sí. No, era súper loco. Pues es súper loco, todavía lo logro experimentar y es muy hermoso. Con eso que me decías, incluso, digamos que sientes como esa presencia, me imagino pues que es el Señor pidiendo conectarse con su corazón, pero también te pasa, por ejemplo, cuando tu esposo está en otro lugar y él empieza a orar, tú sientes eso y sabes que tu esposo está orando. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es súper bonito. Pues yo al principio obviamente fue súper nuevo, pero yo sentía eso, pero no sentía como, yo sentía la presencia de Dios, pero era como, pues como que yo sabía que en ese momento no era que tuviera que orar, ¿cierto? Y yo, pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues no entendía. Hasta que un día bajé hasta donde estaba Miguel y yo le dije, ¿estás orando? Y él me dijo, sí. Pues paré de orar hace como 5 minutos, pues empecé hace por ahí una hora y paré hace como 5 minutos. Y de una me di cuenta que era eso, que era, también sentía cuando él estaba orando, sentía la presencia de Dios. O sea, somos uno y Y como que sabías que tu otra carnita, tu media naranjita estaba orando y por eso sentías la presencia del Señor. sí. Cami, en esa experiencia que tuviste, en esas noches de conectarse con Dios, de sentirte necesitada y que Él empezó a llenar tu vida, Sí. Decías que habías tenido una experiencia incluso donde te sentías electrocutada, ¿cierto? Como una electricidad, algo. ¿Cómo fue esto? Y la otra cosa que te quiero preguntar es que en esas experiencias, no sé si en ese transcurso después también recibes el Espíritu Santo. Entonces cuéntanos de esas dos experiencias y cómo recibes el Espíritu Santo y cómo se empieza a manifestar en tu vida. Sí, o sea, en esas noches me pasaba, o sea, cuando yo estaba en ese momento, pues que sentía al Señor, me sentía cargada por el Señor, digamos que yo no sentía nada, pero después sí quedaba como electrocutada. O sea, yo sentía como calambres, pero no incómodos, sino como que algo me recorría todo el cuerpo. Yo creo que ahí era como el Espíritu Santo moviéndose. Yo incluso muchas veces me sentía como débil, pues pues sí, como que eso era más fuerte que yo, ¿cierto? Y en esos días se empezaron a manifestar pues como ciertas cosas que eran muy raras para mí en ese momento. Te compartía el tema de las manos, a mí me temblaban, pues yo sentía un calor o un frío impresionante y me temblaban. Y empezaba a sentir como en la mitad de las manos, justo en el centro, como frío. Pues yo al principio decía, yo, ay no, pues será que van a salir los estigmas de Jesús o algo así. Pues que eso es tan raro porque era como frío, como si tuviera un hueco. Eso sentía, a mí me daba temor, incluso en ese momento, o a veces sentía era mucho calor, pero siempre en el centro de las manos. Y después me empecé a dar cuenta que cuando yo estaba en lugares orando en comunidad, empezaba a sentir eso cuando el Señor quería que yo orara por alguien y impusiera mis manos. Ya ahí el Señor, pues, bueno, un trabajo empezó a explicarme eso qué significaba, qué era, ¿cierto? Pero al principio pues yo simplemente actuaba como por instinto y hoy ponía las manos y yo pues simplemente como que
dejaba que él actuara. Él empezaba como a decirme cosas como en el corazón. Yo siempre lo escucho es como en el corazón, no sé cómo explicarlo, pero son como unas certezas que me van llegando, y esa es la oración que hago por la otra persona. Cami, en esto que sientes en las manos, que es como sentir lo voy a poner en palabras muy coloquiales y pido respeto porque de todas formas hablar de lo espiritual antropomórficamente, es decir, como en palabras de hombre, por expresarlo de una manera más sencilla, es complejo, ¿cierto? Sí. Digamos que cuando sentías este calor o este frío, lograbas identificar la necesidad por la cual tenías que orar en las personas. Por ejemplo, no sé, siento calor y sé que alguien necesita oración de sanidad, o siento frío y sé que alguien necesita oración de liberación, o este tipo de cosas. ¿Había una asociación incluso del calor o el frío con respecto a la necesidad, o no has sentido todavía alguna conexión con respecto a eso? Sí, yo lo asocio cuando siento frío. Yo me empiezo como a helar, todo el cuerpo empieza ahí, pero como que me empieza a dar mucho frío en todo el cuerpo. Pues una hermana de la comunidad alguna vez me dijo como, fíjate bien, que creo que es cuando son temas espirituales, pues pesaditos, o sea, relacionados con De contaminación demonios, de espiritual. contaminación, espíritus de muerte, como así, ¿cierto? Cuando es calor, siento que lo relaciono más con sanación física o interior, pero digamos que yo en ese momento ni siquiera pienso, sino que yo simplemente voy, pongo las manos y como que lo que el Señor me vaya poniendo, o incluso trato de orar más como en lenguas para evitar que mi humanidad pues como que Hablemos se de muera. esto. ¿Cómo llega el don de lenguas a la vida de Cami? Bueno, para mí es un don muy especial. Yo lo anhelaba mucho. Yo creo que todo llega a mi vida por ese anhelo profundo. El Señor eh, me da todo lo que le pido en ese sentido. Y yo lo venía pidiendo porque yo decía que, pues yo sentía que a veces no sabía qué decirle al Señor, no sabía cómo pedir. Y decían que ese era el don para pedirle de una manera perfecta. Entonces yo lo anhelaba mucho. Y recuerdo que antes de recibirlo íbamos a ir a orar por una niña a una clínica. Y yo antes de ir a orar puse la velita en mi cuarto, siempre en mi cuarto. A mí pues ahí es donde yo más encuentro al Señor, como en la soledad, en la oración, cuando yo le abro mi corazón. Y me senté a orar por la niña, a pedirle pues al Señor pues que actuara en ese momento, que ayudara a la familia, una oración pues normal. Me empezó a pesar mucho la lengua y se me empezó como a entumecer, y ay, ¿qué es esto tan raro? Pero yo soy pues como muy emocional, yo soy capaz como de apagar la razón en esos momentos y dejarme llevar en la oración. Entonces yo me estaba dejando llevar, empecé a alabar a Dios, sentí la necesidad de alabar a Dios, y más me pesaba y más me pesaba, hasta que empezó a salir pues empezaba a salir una cosa muy rara, las lenguas. Y yo era súper impresionada, y yo era tan impresionada que yo lloraba. Y me acuerdo que mi hermanita pasó por el cuarto y que me escuchó llorando, y que ella sintió el impulso de abrir, como pues, ¿qué le pasó? Está llorando desesperada. Yo estaba llorando de la emoción y orando en lenguas, entonces era un enredo impresionante. Entonces que ella se pegó a la puerta y dijo como, ay no, esta está como orando en lenguas. Entonces se sentó afuera, que a esperar a que yo saliera a ver qué le decía. Y cuando yo salí me miró como, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué le pasó? ¿Qué está haciendo ya en ese cuarto tan loco? Pero mi familia siempre ha tenido pues como conocimiento de Dios. No digamos que en este plano de los carismas, pero algo habíamos escuchado, entonces ella ya pues más o menos sabía que eso pasaba, ¿cierto? Y fue muy bonito. Yo no lo podía creer. Yo todas las noches oraba en lenguas un rato hasta que me dolía la garganta de tanto orar. Y bueno, así fue. Cuando orabas en lenguas,
Cami, ¿podrías, pues en esos momentos escuchabas la voz del Espíritu o también las emociones que te llevaban a hacer cosas? Que de todas formas la oración de lengua es una oración del Espíritu, pero muchas veces uno se conecta y en orar en lenguas, primero hay una presencia de Dios enorme, hay liberación, incluso liberaciones y sanaciones de nuestro corazón, de nuestra familia, pero también hay emociones del Espíritu, emociones donde el Espíritu te dice, haz esto, haz aquello. ¿Eso pasaba en esos momentos o cómo sientes esa voz en tu corazón? Yo creo que al principio, por ahí 2 meses desde que recibí pues este regalo, yo creo que el Señor se dedicó a sanarme interiormente, porque yo sentía que sacaba como un taco de adentro, que yo me sentía diferente, como que yo descargaba cosas, como si yo tuviera muchas cosas adentro que ni siquiera había notado y salían, y yo siempre he sido muy apasionada también por la sanación interior. Yo también busqué todos los libros de sanación interior porque yo tengo que sanar interiormente y el Señor lo hizo en gran parte en esas oraciones en lenguas. Entonces creo que al principio fue mucho sanarme. El Señor me mostraba cosas de mi infancia, de mi pasado, realidades mías. eh, y bueno, digamos que al principio fue eso, ya después yo empezaba como, yo no tengo interpretación pues de lenguas, pero yo sí logro identificar más o menos como cuando estoy alabando, cuando estoy pidiendo, cuando estoy ordenando, ¿cierto? Eh, entonces ahí sí como que empecé a, a entender qué quería el Espíritu Santo de mí en esos momentos, ¿cierto? Eh, yo te digo que escucho al Señor en mi corazón, ni siquiera solamente cuando oro en lenguas, sino que a veces a mí en las noches, como que yo me despierto y me despierto con certezas en el corazón. Por ejemplo, eh, cuando el Señor quería que llegara Emilia, fue muy hermoso porque pues yo al principio yo tenía mucho temor. Yo le decía al Señor, yo, ay no, por favor, pues por lo menos dame un añito en el matrimonio y ya después, listo. Efectivamente se empezó a acercar como que íbamos a cumplir el año, o cumplimos el año de casados, y el Señor empezó como a mostrarme a través de visiones, eh, pues como una manito de un bebé. ¿Cómo venían esas visiones? ¿En oración o simplemente en un momento del día? ¿Cómo venían? No, es muy charro porque era cuando me estaba quedando dormida. Cuando me estaba quedando dormida ni siquiera estaba pues en oración, nada. Cuando me estaba quedando dormida me pasaba. En una noche me acuerdo que me desperté con esa certeza y yo me volteé a que Miguel se despertara porque yo le dije, yo tengo que decirle esto ya porque pues mi humanidad, si yo no le digo ya después, de pronto mañana lo dudo. Entonces yo me quedé mirándolo y él se despertó y me miró como que, ¿qué te pasó? Pues, ¿qué está pasando? Y yo, Miguel, vamos a ser papás. O sea, el Señor quiere que tengamos un bebé, ya es el momento. Y te lo digo ya porque de pronto mañana lo dudo y yo necesito que tú lo sepas ya para que también como yo sabía pues de ese miedo que tenía antes, entonces yo dije, no, yo después me pongo a inventar cosas y no, yo sé que es el momento, yo siento esa certeza en ese momento y yo sé que eso es lo que el Señor quiere. Eh, a los 2 meses quedé en embarazo y bueno, ahí está Emi. ¿Y qué te dijo Miguel en el momento cuando le comentaste esto? Que dice, ay, mi esposa tiene una conexión muy bonita con Dios, manos a la obra, ¿o qué dijo él? Manos a la obra. Así es, muy importante. Bueno, Cami, hay algo muy bonito de lo que mencionas y es cómo el Señor te muestra, te revela, habla a tu corazón, te muestra en visiones. Muy importante esto y es entender la profecía de Joel, la profecía sobre el Espíritu que dice que tendremos visiones, tendremos sueños. También nuestro Señor, el Maestro, nos habla
que el Espíritu Santo nos va a revelar la verdad completa y que el Espíritu Santo nos va a guiar y que no nos va a dejar huérfanos. Y Él es el más interesado en que hagamos su obra. Además, es hermoso. Pero hay algo muy interesante, y es que no solamente Dios te mostró que ibas a ser mamá, que era el momento de ser mamá, sino que también te mostró con quién te ibas a casar. Entonces, que muchas mujeres dicen, ay, yo quiero tener ese don de Cami, y fue muy simpático. Creo que en algunas veces que conversaba contigo, incluso creo que cuando tú sabías esto, no estabas con la persona, o si estabas, no me acuerdo, pero también era como un paso de fe, ¿cierto? Era como creer. Cuéntanos un poquito toda esa historia de cómo Dios te mostró con quién te ibas a casar. Bueno, eso también viene de un anhelo. Yo se lo pedí al Señor, porque yo escuchaba las historias de todos y yo, pues qué maravilla, uno no se equivoca, porque si a uno Dios le dice, pues uno va a la fija, ¿cierto? Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Sí, las misiones de Dios vienen con garantía. Sí. Entonces, bueno, yo simplemente, nada, pues fui novia de Miguel en un momento, duramos como 6 meses, terminamos. Hasta ahí nada había pasado, pues yo lo quería mucho, pero bueno, cuando terminamos, o sea, el Señor es bien simpático, justo cuando terminamos, yo empecé a orar y yo, bueno, Señor, listo, si no es Él, pues bueno, que se haga tu voluntad, ayúdame a superarlo. Pues yo sí quedé muy triste por la terminada. Yo le decía, no, Señor, pues bueno, ayúdame a superarlo. Y fue muy teso porque yo en ese momento yo pedía palabra en la Biblia y me salían unas cosas más raras. Todas las palabras de matrimonio, todas las palabras de uniones. Y yo era como, ay, yo interpreto esto a mi manera, pero siempre me salían las mismas palabras y yo decía, tan raro. Bueno, así empezó. Ya después fue que tuve una visión, lo mismo, como quedándome dormida en un bus. Estaba en un viaje, en un bus, pues así en un tour, mientras iba de un lugar a otro, me empecé a quedar dormida y tuve una visión donde yo veía como 2 luces muy brillantes y era como si el Señor me dijera, bueno, no como si el Señor me decía, como cuando yo creaba a Miguel pensaba en ti, cuando te creaba a ti pensaba en él. Y yo, Dios mío, esto ya se puso como serio. O sea, bueno, ¿esto Y en ese significa? momento no estabas con Miguel. No, y lo peor, bueno, me tragué la parte más importante. Cuando terminamos, cuando me empezaron a salir las palabras, yo dije, bueno, seguramente pues él va a aparecer y me va a decir, volvamos, eres el amor de mi vida, ¿cierto? Y vos lo aceptaste ya con alegría porque vos estabas haciendo el duelo más que volverlo a integrar, me imagino. Ajá. Y cuando eso aparece, ¿tú qué dices? No, él va a aparecer, o te da tranquilidad, te da alegría, te da miedo otra vez, ¿o qué No, piensas me da ahí? alegría porque sí, yo estaba súper tragada, pues. Entonces yo, ay no, pues maravilloso, que nos vamos a casar, pues súper bueno que aparezca. Nada que aparecía. Y yo, ay no, bueno, si será lo que pasa. Yo, ay, ¿será que le escribo? Bueno, cuando por allá una amiga me dijo, Camino, yo te tengo que contar algo, pues yo te veo muy ilusionada con Miguel. Salgamos a comernos una cosita, un helado. Bueno, yo, bueno, vamos. Me dice, no, es que pues Miguel está con una confusión vocacional y en enero nosotros terminamos en octubre y entonces bueno, había ya pasado como un mesecito y medio. Me dijo, y en enero se va a ir para un monasterio. Y yo, ¿qué? Yo no lo podía creer. Yo dije, no, ahora sí me enloquecí, yo me equivoqué en todo y me dio durísimo, pues, porque yo dije, no, pues ya ni quiero hablar con Dios, yo que me estoy equivocando, yo ni le entiendo, yo para qué voy a seguir en esto. Entonces bueno, ya después empezó a pasar esto de la visión. Pasaban cosas súper charras, pues yo le decía al Señor como bobadas que a mí se me ocurrían. Yo, Señor, es que yo ya no te creo, pero para yo creerte, yo no sé, hace que esa mata que está casi muerta en mi casa, yo no sé, reviva. Pues así, yo le decía así al Señor.
Pucha, esa mata no paraba de crecer, eso, le salían hojas, sí, por toda esa mesa, y yo, ¡ah! ¿Qué es esto tan loco? Y yo, pero ay, sí será, no, eso debe ser una coincidencia. Yo le decía, no señor, si es verdad lo que tú me estás diciendo, yo necesito que Miguel salga del monasterio. Yo le di una fecha en enero, una cosa así, o en febrero, pues, yo le dije, yo necesito que él salga ese día, yo no sé. Justo llegó esa fecha y me lo encontré en un concierto de la hermana Inés de Jesús. Pues él seguía, de ahí salía para el monasterio, pero eran coincidencias muy tesas porque pues sí salió y yo lo vi. Si no le especificaste, no, le dijiste al Señor que saliera, salió, y además pues muy impresionante. Y cuando lo viste, ¿qué dijiste? Como... No, yo no lo podía creer, yo como... Señor, tú tienes un gran sentido del humor. Yo, señor, no, yo me acuerdo que ese día yo llegué a mi casa y yo llegué a llorar y yo le decía al Señor, pues, yo como no, pero deja de jugar conmigo, pero si él sigue allá, o sea, eso no era exactamente lo que yo necesitaba, ¿cierto? Yo quiero que ya llegue, ¿cierto? Y bueno, y así pues como varias cositas, cuando Miguel salió del monasterio, él salió a los 3 meses, y yo sentía en mi corazón, yo no sabía que él iba a salir, qué día, nada, y yo empecé a sentir como que él estaba cerca, algo así, y yo empecé a orar, yo me empezaba a poner muy nerviosa, porque yo decía, es que yo no sé si creerle a Dios, yo me estoy ilusionando. Varias personas del grupo me decían como, pues estás loca, es que él tiene vocación, o sea, me lo decían así con la certeza y todo, como es que él tiene vocación, él se le nota, y yo, ay, será, pero yo volví a la oración y yo sentía que no, pues que él iba a ser mi esposo. Cuando él salió del monasterio, yo le había pedido que él me dijera de boca de él cuál había sido su decisión, porque pues al final él estaba ya pues mirando a ver qué. Entonces salimos a hablar y fue muy bonito porque yo le pude contar mi experiencia, lo que yo había vivido con Dios. Eso pasó en ese rango de tiempo, lo que te contaba antes de que me pasaban las noches. Yo le compartía eso y fue muy bonito porque ahí nos conectamos como mucho espiritualmente, que antes no había pasado. Yo llegué a la casa y yo dije, Señor, pues yo creo que Miguel se puede hasta equivocar y decir que él va a ser monje, porque ese día me lo dijo, no, yo sí quiero seguir en este camino. Y yo dije, bueno, pues si él va a seguir por ese camino, yo voy a ser monja, porque yo sé que ese era el hombre para mí, y si él tomó una mala decisión, pues ya me dejó soltera, porque yo no me voy a poner a inventar. Sí, tú no me has mostrado como el sustituto. No, sí, yo no. El suplente. Definitivamente, si no es él, no es nadie. Entonces, bueno, y así pasó en ese primer momento. Y después el Señor me dijo como, ¿sabes qué? Tú le tienes que decir a Miguel lo que yo te he dicho. Yo, no, qué pena. Pues, ¿cómo yo le voy a decir eso? Y se lo dije. Yo prácticamente le dije, tú vas a ser mi marido. O sea, tú te vas a casar conmigo. Ya, quiero que lo sepas. El Señor me lo dijo. Él al principio fue como incrédulo, pero ya después se dio cuenta que sí. Y bueno, ya llevamos 2 años de casados. Y seguramente muchos más y más niños vendrán porque sí. Miguel es una gran persona y un gran hombre del Señor. Ojalá que lo tengamos aquí. También está en nuestra lista de invitados. Espérenlo muy pronto. Hay muchas más cosas de las cuales hablar. Que son muy bonitas, pero quisiera pues ya terminar porque se nos está acabando el tiempo, y es que Camilo, que estuvo acá en el pasado Gran Desconocido, un amigo que tenemos en común, tuvo una experiencia muy bonita también contigo, donde él decía, me siento como levitando, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso, cómo fue, si tú sentiste lo mismo, que es muy, muy interesante tener como esos 2 testigos, y cómo fue esa experiencia con el Espíritu, con el Señor. Sí, bueno, eso fue muy hermoso porque yo estaba viviendo mucho, esos días eran lo que me estaba pasando después por las noches, y yo le conté a Camilo, yo le compartí pues como mi experiencia, como medio con pena, yo como, ay, ¿será que me va a creer loca? Yo le decía a Cami, y sabes que yo cada que oro, así pues durante el día yo siento como que yo volara.
yo sé que es muy loco, pero yo me siento como en otro plano, como si no estuviera aquí. Y él me decía, en serio, pero yo nunca he sentido eso. No, ¿sabes qué? Oremos. Y nada, una noche, a mí me da esa pena. Yo me acuerdo que esa noche yo era toda nerviosa y yo no, mínimo él no siente nada y va a decir que yo estoy loca. No, qué pena. Bueno, entonces ya él me insistió, es como, no, ya es el momento para orar. Estábamos en la unidad, pues, de mis papás. Había un altarcito de la Virgen, nos sentamos ahí a orar. Fue una oración muy sencilla, realmente, pero sentimos los dos lo mismo, como si voláramos, como si el cuerpo no pesara, como si fuéramos unas plumitas, Como si uno nos se levantara, sí, como si el espíritu se levantara del cuerpo. Sí, era así literalmente. Y cuando terminamos la oración, yo abrí los ojos y yo como, ay, ¿será que va a decir algo? ¿Será que no sintió? Bueno, pero yo sentía que él se había sentido lo mismo porque yo lo tenía como tomado de las manos y cuando yo empecé a sentir eso, yo sentí como una reacción en él. Entonces yo como que, ay, yo como le pregunto. Entonces yo hice un comentario como algo así, como estábamos en el cielo, como algo así, pues como que estuvimos en el cielo. Entonces él mismo me miró como, ¡ah! Cierto, tú también sentiste eso. Yo lo sentí, no puedo creerlo. Y bueno, fue una experiencia muy bonita que recordamos los dos con mucho entusiasmo y con mucho amor. Así es. Cami, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Te tendremos por aquí contándonos más historias de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, ese anhelo tan grande que has tenido. Y yo quiero que hagamos una oración, Cami. Muchas personas ven este programa, lo ven de muchos países. Digamos que no es que yo sea un youtuber famoso, es el Espíritu Santo y este canal lo ven muy poquitas personas realmente, pero muchas de las personas que lo ven nos escriben todo el tiempo. Yo quiero sentir eso, quiero tener ese anhelo. Y si hay algo que has tenido tú y que el Señor ha sembrado una semilla en ti, es el anhelo profundo. Tú lo decías, esa pasión, tú eres un apasionado, tú te obsesionaste con Dios. Y hay algo que yo he entendido, cuando uno toma en serio a Dios, Él te toma en serio. Y muchas veces no lo tomamos tan en serio como Él quisiera que lo tomemos, por encima de la universidad. Tú decías, la universidad, segundo plano, por encima de todas las cosas que hacías, veías, o sea, tu día se convirtió en Él. Y cuando uno lo toma en serio, el Padre ve y dice, este corazón que me anhela, este corazón que me necesita, me derramo en Él. Oremos para que estas personas, Dios ponga esa sed, como dice el Salmo, tengo sed de ti, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi corazón te anhela, como la tierra reseca, árida, anhela el rocío del agua, así mi corazón te anhela. Oremos por estas personas y oremos también para que haya liberación y para que haya sanidad. Que ese fuego que el Espíritu Santo ha puesto en tus manos, que esas llagas del Señor manifestadas en tu cuerpo, por el cual podemos decir que es Cristo que vive en nosotros, y que sean esas manos del Señor la que se extienda a todas estas personas que nos están escuchando. Vale. Listo. Bueno, yo quiero que en este momento todas las personas que nos ven se pongan en la presencia del Señor, créanlo, o sea, no se sientan ridículos por ir a un lugar solo y por hablarle al Señor. No se sientan tontos por esperar una respuesta, que esto es una realidad. Acá se los ha dicho Lorenzo, se los han dicho muchas personas que han estado acá sentadas en esta silla y hoy se los digo yo. Es una realidad. El Señor es real. Él vive en nosotros, actúa en nuestras vidas. Y solamente hay que anhelarlo y buscarlo de todo corazón. Padre Santo, yo te pido que toques los corazones de cada una de las personas que están viendo este programa, que toques los corazones de una manera sobrenatural, que así como lo hiciste conmigo, pongas una sed impresionante
en ellos. Tú dices, Señor, que tú te dejas encontrar. Y yo te pido que te dejes encontrar de todas estas personas que están sedientas de ti. Yo te pido a ti, Espíritu Santo, que vayas a estos hogares, que vayas a estos lugares donde estas personas están sentadas, anhelando sentirte, anhelando encontrarte, anhelando que su vida tome sentido. Yo te pido, Espíritu Santo, que llegues allí y que llegues con respuestas, que llegues con tu verdad, que llegues con revelación del Padre, que esas personas puedan sentir tu amor y que sientan esa necesidad de depender solo de ti. Solo tú bastas, Señor. Solo a ti te necesitamos. Solo contigo basta, Señor, este mundo que está con tanta sed. Por favor, sacíanos. Llénanos de ti. Yo te pido, Señor, que quites todas las estructuras mentales, que barras con cualquier duda y que hayan certezas, que hayan respuestas. Yo te pido, Señor, que hoy todas las personas que acuden a ti buscando respuestas las encuentren. Yo te lo pido por el amor que me tienes, por el amor que nos tienes, porque eres misericordioso. Que sepan, Señor, que tú eres real. Te amo, Padre. Gracias por traerme hasta aquí hoy. Gracias, Señor, por todas las personas que están detrás de estas cámaras sirviéndote. Gracias, Señor, por Lorenzo, por su familia, por su vida. Te entregamos todo nuestro ser, que seas tú siempre quien nos dirija. Yo todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Gracias al Espíritu Santo. Te alabo, Espíritu Divino. Te alabo, Paloma de Dios. Te alabo, fuerza y amor del Padre y del Hijo, por esta presencia tan hermosa. Que la paz del Señor sea en todos los corazones, sea en cada hogar. Y por favor, comparte. Si piensas que hay alguien que necesita este video, esta oración, compártelo. Que seguramente el Espíritu Santo obrará, no solamente hoy o mañana, sino siempre que este mensaje con unción sea transmitido. Muchas gracias nuevamente, Cami, y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.